con Luciano Bugallo, a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás, Luciano? Feliz año. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz año. ¿Cómo andan? Bueno, viste, somos noticia, Luciano, nosotros. Nosotros somos el municipio de las noticias. Está muy bien. Bueno, siempre hay que sobresalir por algo. Hay un presidente que decía que importaba, digamos, que por qué motivo, pero siempre lo bueno era estar en las noticias y que hablaran de uno. Así que sí, igual hay que ver lo positivo. Qué casualidad, ¿no? Porque vos ayer presentaste una denuncia también con respecto, ¿no?, a la utilización del Sputnik 5, ¿no? Sí, a ver, viste, a ver, si creo que hay algo que no nos podemos quejar es que siempre tenemos un motivo para estar activos, incluso en pleno enero, digamos, a 4 o 5 días de haber arrancado el año nuevo. Pero lamentablemente siempre las noticias son, digamos, o no siempre son buenas, siempre es una mancha más y decisiones que terminan tomando que van en contra de lo del sentido común, en contra de lo que uno espera. Y tal como si es así, digamos, charlando con algunos intendentes de la cuarta sección, que son con los que primero empezamos a hablar en ese momento, nos enteramos que por fuera de las vacunaciones que tienen que ver con el personal de salud, sí, digamos, la vacunación no estarían a cargo, digamos, del municipio, o sea, lo que es la gestión, digamos, y demás, sino con dirigentes o referentes del kirchnerismo. Y el primer caso que tomamos, digamos, es con la localidad de Ameguino. Después nos dimos cuenta que en Villegas también pasaba lo mismo, Junín, Arenales, y cuando empezamos a ver era exactamente lo mismo. En aquellos distritos donde gobernaba, digamos, la oposición, Juntos por el Cambio, digamos, las vacunaciones, la logística y toda la gestión, digamos, la hacían por fuera de los municipios, con una clara intencionalidad política, digamos, porque no hay otra justificación. Quienes tienen la responsabilidad de la gestión en lo local son los municipios, para eso son los intendentes que para eso fueron, digamos, elegidos. Y así que bueno, lo que hicimos es pedirle, digamos, informes en acceso a la información pública al señor ministro Goyán, que la verdad que Goyán nos ha dado bastante trabajo este año. sí. Y bueno, así que en eso estamos. Bueno, en la Ciudad Azul también pasó lo mismo aquí, más o menos lo que le pasó a ustedes. José Luis Rodríguez tiene una pregunta para hacerte, Luciano. Sí. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, vos hablás de irregularidades, ¿no?, en el manejo de la logística, de la distribución, de algunas cuestiones que no son claras. ¿Qué información tienen ustedes de cómo es el procedimiento? Vos estás reclamando también por información oficial. ¿Cómo debería ser esto? ¿Cómo es esto de la llegada de una vacuna a un municipio? ¿Qué es lo que necesitamos saber los ciudadanos? Si bien, digamos, el tema central fue, digamos, averiguar por qué la logística la hacen, digamos, por fuera de los municipios, también, digamos, tenemos otras preguntas en el sentido justamente, queremos tener información de cuáles son los protocolos que se llevan adelante, cuáles son los criterios de por qué se envía cierta cantidad a ciertos municipios. También nos hemos encontrado, digamos, que hay municipios chicos con poca cantidad de habitantes que envían, pero que son del frente de todos, que envían la misma cantidad que a otros municipios que son 10 o 20 veces más grandes. Por ejemplo, en el distrito de Hipólito Yrigoyen mandaron la misma cantidad de vacunas que el municipio de Tandil. Entonces, uno no entiende cuál es el criterio, la lógica. Que justamente lo que me preguntaste, ¿cuál es la logística? No tenemos información, no hay. Y acá, corriéndonos del tema central ahora de la vacunación, esto mismo nos pasó todo el año. Nosotros hemos hecho, ya perdí la cuenta, cuántos pedidos de informes y acceso a la información pública, y sobre todo en este contexto de pandemia donde muchas veces la desinformación genera miedo, genera preocupación, donde hoy estamos incluso pensando si me vacuno o no me vacuno, si la vacuna sirve o no sirve. Todo eso es fruto de la desinformación, es fruto de estar ocultando, es fruto de no ser transparente. Entonces, lo que nosotros prácticamente le hicimos en concreto fue que nos damos un listado de preguntas que queremos saber puntualmente. ¿Cómo se distribuye? ¿Quiénes lo distribuyen? ¿Cuáles son los criterios de esa distribución? ¿Por qué en estos casos que tenemos conocimiento que se hace por fuera de los municipios, digamos, o casualidad, justo son municipios que gobierna
Juntos por el Cambio, ¿por qué se hace por fuera de la estructura municipal? Digamos, a ver, Luciano, te repregunto, con estas afirmaciones que vos haces, ¿te parece que es una cuestión meramente política por la cual se toman estas decisiones? Yo no tengo ninguna duda, o sea, pero no quiero, digamos, a veces uno termina cae en el error de terminar politizando y dándole una cuestión política, ideológica a toda la discusión. Me parece que el tema sanitario, el tema del digamos, humanitario y demás, no debería estar politizado. Pero, digamos, para evitar caer en eso, uno le dice, bueno, mostrame cuáles son los criterios con los que ustedes se basan para definir cuál es esta logística. Ahora, ¿no te parece que es lo más lógico que la política haga, valga la redundancia, politizar los asuntos? Digo, vos sos político, cualquiera fuera la bandería, siempre hizo la política esto. No sé, digo, ¿te sorprende a vos? Yo creo que hay temas que uno puede tener una discusión política, ¿no? De por medio. Quizás uno por ahí tiene el mismo objetivo, queremos llegar a tal lado, y la política por ahí difiere en el cómo llego a ese lugar. Ahora, cuando estamos hablando digamos, después de un año de haber estado encerrado, tuvimos un año esperando que llegue la vacuna, cuando todo el proceso de por qué llega la vacuna rusa también estuvo politizado, digamos, porque esto, corrámonos del eje provincial, cuando vamos a la discusión nacional, ¿por qué se elige la vacuna rusa y no se elige otra? Vamos, siempre hubo toda una cuestión hasta ideológica, te digo, metida en el medio. Ahora, cuando en este caso puntual, no debería haber sido así. Corrámonos del COVID-19, pensamos en otras enfermedades. Uno no está politizando la viruela, el sarampión, la gripe. ¿Por qué en este caso termina la política metida en el medio? Cuando uno empieza a ver un montón de decisiones que también se tomaron en torno al, digamos, a la cuarentena, también encuentra que hay un montón de decisiones que se responden más a cuestiones políticas y no a cuestiones del sentido común. Y en este caso puntual, cuando uno empieza a analizar por qué justo en municipios que son gobernados por Juntos por el Cambio, fuera de las vacunaciones que tienen que ver con el personal de salud, o sea, el resto de las vacunaciones, los responsables de la logística y la aplicación son dirigentes, digamos, del kirchnerismo. O sea, yo quiero saber, no se me ocurre otro motivo que el político, o demasiada casualidad tiene que ser. Entonces, bueno, para no ser mal pensado, entre comillas, le pedimos al ministro que responda a estas preguntas, que nos brinde la información necesaria, que aparte también, incluso hasta vos, que no estás parado, como en mi caso, desde el lado político, te haces la misma pregunta. Quiero saber cuáles son las logísticas, los criterios, cómo se va a distribuir, quién lo va a distribuir, en qué forma. Esa información hoy no existe. Luciano, ¿qué pensás de lo que pasó en La Barría, puntualmente? Mira, vuelvo al punto, digamos. Hay una falta de ¿cómo te puedo decir? De criterio, de sentido común. Lo mismo que pasó en La Barría también creo que pasó en Córdoba, con el tema de creo que ¿dónde fue que hubo un video que estuvo circulando en las redes sociales donde incluso mostraban cómo era el sistema de control de seguimiento de temperatura y en vivo terminó pasando que había habido, digamos, falta de seguimiento en la cadena de frío. Yo creo que responde más a una cuestión de improvisación, de falta de profesionalismo, o sea, no encuentro justificativo. Sí, digamos, es bastante claro lo que vos estás diciendo. Aparte, en La Barría también recordamos que gobierna el intendente que corresponde a la lista de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. Y hoy vamos a tener la visita, ¿no?, del ministro, el director provincial de hospitales. Van a estar brindando una conferencia de prensa. Aquí en la ciudad se había armado toda una cámara de frío en el banco de leche, pero los movimientos fueron manejados de provincia y las vacunas que llegaron fueron al hospital de oncología. Lo mismo seguramente sucedió en los otros municipios, donde en el caso de Córdoba, por ejemplo, me acuerdo la heladería famosa Grido había dado la posibilidad de que las vacunas se guarden ahí. Sí, digamos, pero vos fíjate que
volvemos al punto, uno de los motivos por los cuales también se puso en duda de por qué se terminó optando por la vacuna rusa y no por la otra vacuna de Pfizer, también tenía que ver con lo mismo con la logística. Digamos, había otros laboratorios que decían, nosotros nos encargamos de la logística y hasta sería mucho más barato también. Pero por supuesto, pero traerla, digo. Pero incluso uno no sabe si esto es, digamos, es rumor o es información, porque justamente no tenemos acceso a la información. Un gobierno que tendría que ser transparente. A ver, cuando uno no tiene nada que ocultar, no tiene justamente, digamos, no tiene problema de que lo investiguen, que le estén encima, que debe brindar la información necesaria. Y acá siempre hubo en el medio un manto de sospecha, un manto de oscuridad, entre comillas, digamos, de no poder uno tener la información. Cuando tendría que haber sido al revés, incluso en estos casos, digamos que hay una responsabilidad, que está la vida de por medio, hacer partícipe a la oposición de las tomas de decisiones. Pero desde el punto de vista de compartir responsabilidades. Sí, digamos, penales inclusive, penales también. Pero justamente, porque a ver, siempre hay una cuota... ¿Hay una negligencia médica, si se puede comprobar esto? ¿Hay un dolo también? Por supuesto, pero yo creo que esto pasa más por una cuestión de incapacidad, porque, a ver, cuando uno empieza a analizar en otras cuestiones puntuales, a veces te empezás a encontrar que hay, ¿por qué tomaron esta decisión? Y no tenés un justificativo desde el sentido común. A veces pasa más por una cuestión, estoy pensando en algún ejemplo concreto ahora, digamos, pero a lo largo del año, cuando no se hacían, por ejemplo, cuando no se tomaban, no se hacían los test necesarios al principio de la pandemia. Entonces, estábamos parados digamos, teníamos ciertos índices o número de contagios y de muertes, pero en realidad tampoco sabíamos cuál era la cantidad de contagiados reales, porque no se hacía la toma o los test, digamos, necesarios para tener un porcentaje. Y eso se lo veníamos avisando, digamos, al gobierno. Entonces, nos vamos a encontrar en un momento que va a explotar la cantidad de contagiados, porque vos no estás haciendo un test masivo, digamos, en la sociedad. Y había decisiones que a veces parecían hasta de porfiados, o sea, de cabeza dura. Y en este caso, justamente uno no entiende, digamos, cuáles son estos criterios para incluso para hacer, te digo la verdad, hasta hacernos parte de potenciales errores o malas decisiones. O sea, pero la verdad que no es justificativo. Bueno, pero en esta falla de lo que vos estabas mencionando, Luciano, digamos, hay ciertos testeos que todavía no se siguen haciendo, que son los asintomáticos, esas personas que tuvieron un contacto estrecho, que se espera una semana que si despierta algún síntoma para hacerle un testeo. Creo que eso todavía sigue siendo el error que está teniendo la Argentina en general para ir detectando. Aparte ya prácticamente estamos tocando una segunda ola, ya hay algunos casos en Cava con un rebrote distinto, ¿no? Muestran una sintomatología distinta y parece ser que es la que llegó del país vecino de Brasil. Pero el tema es que a las personas que tienen un contacto con esas personas no se las está testeando y los RTA, a no ser de que tengas un síntoma, no te atienden. También está esa negación. Ya, también hay falta de seguimiento a los contagiados, a los positivos. De hecho, a mí me ha pasado, yo tuve COVID, mi mujer tuvo COVID, mi suegra tuvo COVID, y digamos, desde que el positivo nunca recibimos un solo llamado para hacer un seguimiento, a ver, incluso si empeoraba o no empeoraba. Claro. Perdón, me escucho como con retorno. Nosotros te escuchamos bien. Perfecto, te escuchamos, Luciano. Y después, digamos, hay una cuestión cuando uno observa esta segunda ola que se viene, que digamos uno debería tomar precauciones, volver a, de hecho se está debatiendo, digamos, si volvemos o no al encierro, por así decirlo. Sí. Pero fíjate que hoy es prácticamente inviable por una cuestión de un hartazgo, digamos, en la ciudadanía, pero hartazgo porque nos tuvieron todo el año encerrados. Yo, digamos, yo soy de Ascensión, partido General Arenales, ahí a 50 kilómetros de Junín. Digamos, Ascensión hasta hace 2 meses empezaron los contagios, 2 meses y medio. ¿Para qué nos tuvieron todo el año encerrados? ¿Por qué no se hicieron una especie de burbujas entre localidades que no había contagios, que no había, digamos, que no había riesgo y demás,
¿Por qué no se permitió que la economía siguiera abierta en esos lugares? En esos lugares? Acá se tomó una decisión central de cerrar todo el país, incluso provincias que no había ningún tipo de contagio, también estaban cerradas, cuando último había que haber hecho, vuelvo a decirlo, simbólicamente una burbuja en esa provincia, que la economía siga funcionando internamente, lo mismo en algunos pueblos y ciudades, hasta que aparecieron los primeros contagios. Acá nos cerraron a todos al mismo tiempo. Pero además, Entonces, Luciano, además de las decisiones que se fueron tomando, también con las decisiones ya se sabían los resultados. Y los resultados eran, si todo sale bien, es el gobierno que hizo las cosas bien. Y si todo sale mal, es la sociedad que se comportó mal. bueno, acá me acuerdo al principio se hablaba de la malvinización de la pandemia y estaba, digamos, bueno, el punto, ese uso político de todo. Todo tiene que ver con lo político, digamos, tratar de esa construcción de poder en base, digamos, a una situación lamentable, porque ahora estamos hablando de enfermedad, de una pandemia que tiene que ver con muertes. Acordémonos al principio, era si Macri estaría gobernando tendríamos 10.000 muertos y hoy tenemos 4 o 5 veces más. Entonces, digamos, es tal cual decís, si nos va bien es un éxito nuestro por la política, por la decisión. Ahora, si nos va mal, la responsabilidad de ustedes es de la ciudadanía que es irresponsable, de la política que no acompaña, pero bueno, es parte de esta politización constante de todas las situaciones que nos pasan. Sí, también digamos, a lo que hacían referencia de los lugares que estuvieron encerrados, los jóvenes también estuvieron encerrados, casi todos estuvimos encerrados 9 meses, a no ser que salíamos con un permiso especial para ir a visitar en mi caso, tengo un familiar con una enfermedad terminal que sí o sí tuve que ir, pero si no, nadie se podía mover. Y ahora está pasando el boom de las playas, el boom de los parques, donde los jóvenes se están juntando, y no hay accionar, falta el accionar. Yo ayer hablaba con una amiga que volvió de Europa y dice que en Europa, si no estás cumpliendo con el distanciamiento, con la utilización de barbijos, te multan. Y te multan en serio. Sí, pero también Europa no tuvo una cuarentena estricta durante todo el año como lo tuvimos nosotros. Entonces, es distinto haber tenido una vida dentro de todo normal, donde la economía siguió funcionando, donde hubo clases, donde hubo contactos sociales, con todos los cuidados y protocolos de prevención necesarios, pero después de haber estado un año encerrado, exigirle a los jóvenes que sigan encerrados, es difícil. Caso distinto sería si digamos, la cuarentena hubiera durado 4 o 5 meses, o en algunas localidades, digamos, menor tiempo, porque no hasta que llegaron los primeros contagios. Esto fue masivo desde marzo, perdón. Arrancó marzo y nos encerraron, y eran por 15 días, por 20, por un mes, por 15. Y aparte, este gobierno, otro tema es que perdieron credibilidad. Este gobierno, mira, yo hace varios días que vengo diciendo, son, lamentablemente lo digo, digamos, porque tienen la responsabilidad por 3 años más por delante. Y en un contexto económico, sanitario, social, complejo, no solo en el mundo, sino en la Argentina. Pero se convirtieron en una especie de meme. Cuando vos empezás a unir los puntos para atrás y escuchás y haces ves las declaraciones del ministro, digamos, Ginés García, como es, cuando al principio decía la pandemia no va a llegar, después llegó, no va a hacer nada, no se hizo. Cuando Alberto Fernández hablaba que al principio tomando un té caliente controlabas el virus, que digamos, cuando vos empezás a unir todos los puntos, un desgaste constante, una falta de credibilidad, de pérdida del valor de la palabra. Entonces, ahora me vas a venir a decir lo que tengo que decir después de un año de fracasos. Bueno, Luciano, a ver, hablas de Ginés García, un ministro de salud que volvió a un ministerio que la gestión anterior había sacado y que además denunció la falta o el vencimiento de 2 millones de vacunas antigripales y 600.000 dosis de triple del gobierno anterior también, Luciano. Hay que hacerse cargo de eso. No, sí, pues a ver, yo no le esquivo los problemas. Claro. Digamos, seguramente hemos cometido un montón de errores, algunos voluntarios, otros involuntarios, un montón de malas decisiones. Digamos, si querés hagamos una entrevista puntualmente todos los errores que cambiamos, podemos estar toda una mañana. A lo no, que digo, voy en esta chicana política también hay que hablar de las dos veredas, ¿no? Lo que se hizo mal también en la gestión anterior. No, pero a ver, y muy mal, de hecho.
en ningún momento lo estoy negando, digamos. Si entramos también en el plano económico, en el plano social, la verdad que nuestra gestión, digamos, tuvo muy buenas intenciones, pero en logros concretos ha sido malo. Ahora, si evaluamos en cuestiones de seguridad, en otras cuestiones de transporte, de comunicaciones, de infraestructura, la verdad que uno infla el pecho. Ahora, hay otras cuestiones donde yo la verdad también no tengo absolutamente nada que sentirme orgulloso con errores que se cometieron, incluso muchas veces hasta tampoco le encontraba la lógica. Pero bueno, yo creo que sobre todo en situaciones puntuales, como en este extraordinario de pandemia, donde está, digamos, la vida de por medio, donde hay una cuestión también de desconocimiento, porque esto es ir dando un paso adelante, un paso tras un paso, y ir descubriendo qué es lo que pasa adelante. Digamos, volvemos al principio y también había desconocimiento de cómo era la enfermedad, de cómo eran los contagios, de cómo iba a ser, digamos, la cura. Entonces, en esos escenarios donde son complejos, lo normal sería hacer partícipe a la oposición de la toma de decisiones para incluso después tener responsabilidades compartidas. Está bien. Pero no, estos se cierran, no aceptan, digamos, sugerencias, críticas, porque, digamos, también tenemos que reconocer, y esto lo podemos hablar, corramos los políticos de por medio, nosotros consideramos que el rol que hicimos como oposición ha sido muy responsable en este contexto de pandemia. Yo varias veces, haciendo algunas discusiones, trato de hacer pensar al otro, decir, imagínate qué hubiera pasado si a Macri le tocaba gobernar en pandemia. ¿Cuál hubiera sido la respuesta, el acompañamiento o no de la oposición? ¿Cuál hubiera sido el rol de los medios? El rol de los gremios, quiero decir. ¿Cuál hubiera sido el rol de Baradel en provincia de Buenos Aires después de un año sin clases? Vamos, entonces cuando uno ve el rol que toma como oposición, acompañando incluso decisiones que van en contra hasta en cuestiones ideológicas o de visiones de un país, iremos acompañados porque consideramos que en este contexto extraordinario el rol de la oposición tiene que ser distinto a otro contexto. Sí, también. Ahora, Sí. como también uno... Sí, perdón. No, seguí, Luciano. Digamos, como uno también pretende cambie la actitud con respecto al oficialismo, lo que pretende es que del lado del oficialismo sea más abierto, que te brinde la información que uno necesita, que te cuente qué es lo que quieren hacer. Y volvemos al origen de la pregunta. Queremos saber cuáles son los protocolos de distribución de vacunas en la provincia de Buenos Aires, quiénes son los responsables, cuáles son los criterios para definir qué cantidad anda un municipio o otro municipio. ¿Por qué en algunos municipios que gobiernan Juntos por el Cambio, fuera de las vacunaciones del personal de salud, la van a hacer otros responsables? Va a haber otros responsables que no fueron elegidos para eso, que responden a cuestiones políticas. Entonces, queremos saber. Luciano, muchísimas gracias por este espacio. No va a faltar oportunidad para volvernos a comunicar. Bueno, espero que hayas comenzado este 2021 con las mejores energías. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo enorme. Un gran abrazo, Luciano, hasta luego. Así dialogábamos con el diputado Luciano Bugallo, correspondiente al ARI, quien presentó una denuncia penal